Chiquillos, estamos aquí en Austria. El metro es súper grande, bajamos como no sé cuántos escalones abajo y les sigo mostrando todo lo que está pasando. Pero lo estamos logrando, son 3 combinaciones que tenemos que hacer. Simplemente tenéis que andar atento al entorno y a Google Maps. El mejor consejo. Y acá sirve el inglés, chiquillo, pero el idioma oficial es el alemán. Así que si saben alemán, no va a haber problema en desenvolverse. Bueno, chiquillos, esta es nuestra estación. Lo logramos después de muchas combinaciones. Como siempre, moviéndonos a pie. Estas son nuestras primeras impresiones de Austria. No tengan miedo de viajar a pie. Es posible andar a patita. Ya, chiquillos, vamos a mostrarles dónde nos estamos quedando. Vamos camino al hotel, donde nos estamos quedando. Ahí se los muestro. Estábamos al lado. Sí, pues mira, hay teléfonos todavía, teléfonos públicos. Aló, mami, estoy bien, ¿ah? Está todo bien. Mándame plata. Chiquillos, hemos llegado al lugar que rentamos. Hay una recepción, hay una máquina de café, hay un computador, pero no hay nadie. Aquí nos dejaron una notita. Teníamos que contactar a una persona o hablarle por WhatsApp. Esta es más o menos la ambientación que hay aquí. Esto es Viena. Aquí donde estuvo escondido el pianista. No sé si vieron la película El pianista. Miren, es igual. ¿Se acuerdan cuando el pianista estuvo escondido y tenía miedo de los bombardeos? Oh, imagínense cómo fue eso. Aquí mismo pasó, pues, chiquillo. Aquí mismo. Y por estas ventanas sonaba la alarma. Oh, la mea volada. Bueno, chiquillos, hemos llegado a la habitación. Esto es lo que se consigue en Austria, Viena, por 41.618 pesos chilenos, es decir, unos 37,80 euros a la fecha. Básicamente es una habitación privada con 2 camas dobles. Nos dejaron nuestra toallita. Todo muy limpio, todo muy bonito. Un closet, una mesita para tomar desayuno, una caja fuerte. Y afuera está el baño que está compartido y la cocina. Tenemos una ventanita aquí que da hacia el exterior y aquí dice Melekim. Melekim es una palabra en turco. Al menos se nota que la ventana es termopanel, así que bueno, esa es la habitación donde nos vamos a quedar aquí en Austria. Mañana ya será otro día y saldremos a recorrer este maravilloso país que promete mucho. Aquí, como en la bajada de la micro, así la parada del colectivo, me encontré con este lugar, un lugar así como en mi casa podríamos decir como el kiosco a la esquina, y venden nada más y nada menos que cerveza, weón. Yo estoy muy sorprendido de Europa porque en Chile hay una polémica, la gente dice, ¿cómo se te ocurre, weón, andar abriendo una cerveza en la calle, en la playa, en el paradero? Y aquí claramente no hay ningún problema, chiquillo, y además venden choripanes. Aquí se llaman de otra forma, por supuesto. Ahí el viejito lo está cocinando y como ustedes pueden ver, todos los tipos de cerveza que se imaginen, incluso esta Coronita, también le tienen. Así que me pareció curioso, me pareció bonito. Sigo recorriendo Viena y les sigo mostrando todo lo que está pasando aquí. En todas las esquinas, donde sea que tú vayas aquí en Viena, tú te vas a encontrar con un teatro, te vas a encontrar con una ópera. Dicho eso, al ladito siempre hay unos viejitos sentados, hay unos viejos tomándose un copete, ¿cachai? Hay otros esperando la micro, hay un viejito, no sé, trabajando, pero aquí nadie hueve a nadie y eso es lo que más me gusta de Europa. Conviven los árabes, los cristianos, los musulmanes, todos juntos, sin problemas. El transporte público funciona aproximadamente hasta las 12 de la noche y los días festivos y los fines de semana 24 horas. Así que eso está súper bueno. Si esta es primera vez que veía a Luchito y Vale, te pido que te suscribas para que sigamos haciendo capítulos, para que sigamos grabando, porque todas estas cosas las hacemos por ustedes. Acompáñenme. Va. Oye, yo pensaba que esto era la entrada al castillo, no sé, y no, es un paso peatonal y vehicular. Qué bonito. Bueno, se supone que a mis espaldas está el palacio y los jardines de los que fueron en aquel entonces la familia más poderosa de toda esta parte del planeta en Austria. Es la emperatriz Elizabeth, como la apodaban, Sisi.
Está interesante, está bonito. Yo te voy a seguir mostrando todo lo que está pasando aquí en el día de hoy, 2025, en Viena. Chiquillos, seguimos recorriendo las calles de Viena. Se ve bastante vacío en comparación también a Europa. Imagínense, estamos en holidays. Miren. No se ve tanta gente, la verdad. A excepción de los cabros que pasaron por allá, pero así está el panorama aquí en Viena. Yo creo que estamos en el barrio equivocado porque estoy viendo solamente marcas de lujo en esta plaza. Veo a Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Dior. Entonces yo creo que, mira, viste Saint Laurent, Chanel. Yo creo que estamos en el distrito de lujo aquí, ¿ah? Wow, ¿quieren entrar ahí? Oye, ¿sabéis qué? Aquí donde tú camines vas a ver algo bonito. Está lleno de palacios por todas partes y ahora me acabo de encontrar con este, el Palacio Ferstel. Es como un pasadizo y se puede entrar, ¿ah? Mira, ven. O sea, si está abierto, yo entro. ¿Alguien te dijo? Sí, pero se dio vuelta. No dio la cara. Ay, es como un centro comercial. Mira, Valerio. Valerio es mi nombre. Valerio. Escucho unos vasos. Me están penando. No. Yo creo que igual podemos salir por aquí. Bueno, No puedo, una. sí, güey, así vienen un par de personas. No, pero mira, si en Praga habían 7.000 personas en la calle. Fácil. Nadie por aquí. Bueno, para encontrarse hay que perderse. Para perderte tienes que encontrarte. Vamos a seguir caminando y perdiéndonos por las calles de Viena. Bueno, chiquillos, aquí estamos en la estación del trolley o del tram o del railway, claro, tiene muchas formas de decirlo. Se supone que, o del light rail, ya no sé cómo decirlo, el trencito este que va por encima y aquí nos va a llevar a la casa, porque como le dijimos al principio, nos gusta andar en transporte público y así probamos la eficiencia del país, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Efectivamente, pero ese no era. Entonces tampoco nos sirve. Tampoco nos sirve, pero no me quiero fijar si la gente paga o no paga o si se sube nomás. No, yo cacho que todos suben nomás. Todos vienen, aquí todos toman chela, no, aquí no hay problema. Yo decía allá el problema, ¿cierto? Sí, la niña te quedó mirando una rara así, de cacho que la está grabando. ¿Cachó? Bueno, que me denuncie, que me denuncie. Comenta. Pero señor padre, no se vaya. Se nos va por. Tiene que apretar el botón. Ya, nos sentamos aquí. Sentémonos aquí. Vamos arriba. Y la pura confianza y ser honrado en esta vida, porque no hemos visto a nadie controlando ni que fiscalizar. Nos vamos para la casa. Pero nosotros pagamos. Nosotros Sí, pagamos. ¿Qué compramos el consta? ticket de 24 horas. ¿Qué consta? Nos vamos a la casa.